Buenas a todos, bienvenidos a un tutorial sobre la creación de bases de datos SQL en Azure. Mi nombre es Álvaro y junto a mi compañero Raúl vamos a enseñar cómo se crea una base de datos SQL en Azure y cómo ingresar a los datos que hay en la base de datos y consultar dichos datos, además de poder incluir nuevos datos. Para continuar, debemos de ingresar en el portal de Azure, estar registrado con una cuenta y suscrito. Al principio darán unos meses de suscripción gratuita. Bueno, ahora aquí en el menú lo abrimos y nos saldrá SQL Database. Entramos en SQL Database y le damos a crear base de datos SQL. Aquí tenemos seleccionar nuestra suscripción, en mi caso Azure Suscripción 1. Y aquí un grupo de recursos que vamos a crear uno nuevo. Lo vamos a nombrar, por ejemplo, mi grupo de recursos. Aceptamos. Ahí se va a crear nuevo, ya está hecho. Nombre de la base de datos. Aquí introducimos el nombre de la base de datos. En nuestro caso va a ser mi base de datos de prueba. Servidor, deberemos de crear un nuevo servidor. Podríamos ponerle mi SQL servidor 1234, por ejemplo. Buscamos el servidor más cercano a nosotros, porque lo vamos a hacer para nosotros. Y en otro caso de que sea para otra región, ubicarlo en el servidor más cercano a esta región, para que funcione y vaya correctamente el servidor. A continuación, vamos a seleccionar el método de autenticación. En nuestro caso es uso de autenticación de SQL, que es hacer un usuario de Azure, que este será el administrador, con el que nosotros ingresaremos y colocarle una contraseña, la que vosotros queráis y que cumplan con la normativa de contraseña. Le damos a aceptar. Bien, ahora continuamos. Quiero usar un grupo elástico, no en este caso. Aquí, proceso y almacenamiento. Aquí vamos a seleccionar el uso general, opciones de procesos y almacenamiento escalable. Vamos a elegir sin servidor, donde los recursos de proceso se escalan automáticamente y la facturación va por segundo según los núcleos virtuales utilizados. Aquí podemos seleccionar el número máximo de núcleos virtuales y aquí el número mínimo de núcleos virtuales. Nosotros lo vamos a dejar en predeterminado porque es una base de datos de prueba y nadie nos ha pedido que hagamos más o menos. Aparte de que a cuanto más núcleos, más cara será la creación de la base de datos y mensualmente o anualmente. Aquí tenemos para el tamaño de datos máximo que queremos utilizar en la base de datos. Nosotros lo dejaremos por defecto que son 32 gigas. Aplicamos. Esto lo dejaremos con redundancia geográfica. Para el siguiente vamos a redes, vamos a seleccionar el método de conectividad, que es para que puedas conectarse a su servidor de forma pública mediante punto de desconexión de servicio, dirección IP pública o bien de forma privada. Nosotros vamos a seleccionarlo, un punto de conexión público, y aquí vamos a agregar nuestra dirección IP del cliente actual, que esto lo que hará es permitirnos después a continuación, permitirnos ingresar a la base de datos a través del Microsoft SQL Server Management Studio. Pasamos a continuación, esto lo dejaremos en predeterminado, que usa la directiva de redireccionamiento para todas las conexiones de clientes que se originan dentro de Azure y el proxy para todas las conexiones de clientes que se originan fuera de Azure. Y vamos a pasar a seguridad. Aquí tenemos el Microsoft Defender para SQL, que es un paquete unificado de seguridad para exponer y mitigar posibles vulneraciones de bases de datos, así como para detectar actividades anómalas que puedan suponer una amenaza para esta base de datos. Aquí tenemos para iniciar pruebas gratuitas, si ustedes quieren la inician, pero como es una base de datos de prueba, de entrenamiento,
Nosotros hemos decidido no utilizarla. Ustedes pueden utilizarla a libre elección. Lo demás lo dejaremos como se encuentra y en configuración adicional. En usar datos existentes realizaremos muestras, puesto que nuestra base de datos es una muestra y no se va a utilizar de ninguna manera y no hace falta hacer copias de seguridad y demás. En etiquetas lo dejaremos como está, no incluiremos etiquetas y le damos revisar y crear. El costo de almacenamiento será de 5,69 dólares al mes, más costo de proceso de esta cantidad por núcleo virtual al segundo. Y aquí vemos la información básica de nuestra base de datos. Aquí el proceso de almacenamiento sin servidor. Generación 5, almacenamiento 32 GB, redundancia de zona deshabilitada. Y le damos a crear. Aquí os saldrá la notificación de que se está implementando o la implementación está en curso. Y una vez que se instauren todos los recursos que os irá saliendo aquí, mientras se van instaurando, os saldrá otra notificación para ir al recurso. Bien, como veis, nos ha salido la notificación de que la implementación es correcta. Como vemos aquí, se han instalado todos los recursos. La base de datos de prueba, el servidor y el grupo de recursos. Pues bien, aquí si le damos a ir al recurso, nos enviará nuestra base de datos, donde encontramos toda la información esencial, gráfica, análisis de nuestra base de datos. Aquí vemos el nombre del servidor, eh, el grupo de recursos en el que está metida la base de datos y a continuación mi compañero Raúl pasará a explicar cómo conectarse a la base de datos y ver los datos que tiene y además incluir nuevos datos a través de Microsoft SQL Server Management. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl y vamos a seguir con el ejercicio. Como bien ha dicho mi compañero Álvaro, yo voy a enseñar cómo meter nuestra base de datos SQL al programa SQL Microsoft Server Management, porque la base que hemos creado antes está en la nube y para hacerle consultas tendremos que meterla, que integrarla en este programa. Bien, como veis, aquí tenemos la base de datos de prueba creada, que la hemos creado de prueba, porque si no le damos a la opción de prueba, la base de datos estaría vacía y no podríamos hacerle pruebas ni hacerle consultas. Para integrarla en el programa, le daremos al nombre del servidor y nos vendremos a Firewall y redes virtuales. Nosotros tendremos una IP de cliente. Esta es nuestra IP de cliente, 89.38.20.142. Lo que vamos a hacer es crear un host de esta IP con un rango. Este rango irá desde 140 a 143, poniendo como IP inicial 89.38.20.140. Como veis, aquí está 142, pues yo le pongo un rango desde 140 hasta 89.38.20.143. Como veis, nosotros tenemos una IP de cliente, esta es nuestra IP pública y mi compañero Álvaro ya la ha incluido aquí, por lo cual nosotros no tendríamos que incluirla ahora mismo. Haríamos el rango desde 140 a 143, como bien explicado. Le damos a guardar y una vez que se haya guardado, nos vamos a información general y vamos a continuar ya para integrar nuestra base de datos en el programa. Como veis, si nos metemos en el programa nos pide un server name. Nos vamos a nuestra base de datos SQL y copiamos nuestro nombre del servidor. Lo ponemos. Y aquí pondremos nuestro login y nuestro password de nuestro servidor SQL que anteriormente hemos creado. En este caso, mi compañero Álvaro puso usuario Azure y contraseña. Como veis, una vez rellenados los datos,
hemos entrado a nuestra base de datos SQL, que anteriormente estaba en la nube y ahora mismo la hemos integrado en este programa. Y vamos a proceder a hacerle unas consultas para que os familiaricéis un poquillo con el lenguaje de programación y con lo que hay dentro de esta base de datos. Para hacer unas consultas vendremos a Database, abriremos y vendremos a mi base de datos de prueba, que es nuestra base de datos. Le damos clic derecho y pone New Query, nueva consulta. Le damos y se nos abre una consola para que nosotros podamos escribirle a nuestra base de datos las consultas que queramos hacerle. Esta base de datos utiliza un lenguaje de programación SQL de base de datos y vamos a proceder a hacerle un par de consultas, como por ejemplo, la primera consulta que haremos será qué datos ha integrado en esta base de datos. Si nosotros pegamos este código, nos saldrá qué datos hay dentro de esta base de datos. Le damos a ejecutar y, como veis, pues esta base de datos contiene una categoría de nombres, en este caso bici de montaña, y el producto, o sea que es una base de datos con productos, en este caso bici. Y de esta misma manera podemos hacer muchas consultas, entre ellas como por ejemplo indicarle con este código, podemos indicarle que meta un nuevo producto, le damos a ejecutar y como veis hemos metido un producto que se llama My New Product, con un nuevo color, con una nueva información. Y si ponemos otra vez el, el código anterior que nos dice qué datos hay metido en esta base de datos, pues nosotros podemos ver que se nos ha integrado el nuevo producto, My New Product, lo que hemos hecho antes. Podemos hacerle otras consultas, como por ejemplo este código, que si le damos a ejecutar, como veis, nos dice toda la información necesaria de un elemento de nuestra tabla anteriormente. En este caso le he pedido que me diga el de My New Product, que me diga toda la información de este producto y como veis pues nos da toda la información. Otro nuevo código será por ejemplo este, que será para cambiarle algún dato que nosotros queramos dentro de nuestro My New Product. En este caso se cambiará el precio a 125. Como veis, aquí está ahora en 100. Pues si le damos, se cambia. Y si ponemos el código anterior, para saber toda la información de este My New Product, ahora mismo está en 125. Por último, veremos la última consulta, que sería borrar este nuevo producto que hemos creado anteriormente, que le damos a ejecutar. Y si ponemos el primer código que hemos puesto para observar la tabla con todos los datos integrados en esta base de datos, el que vemos en pantalla, pues ya no estaría el My New Product que hemos integrado anteriormente. Estas son algunas consultas básicas que le podemos hacer a esta base de datos que hemos creado anteriormente en la nube y que ahora hemos integrado en este programa para hacerle todas las consultas, todas las modificaciones que nosotros queramos. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os sirva. Y abajo en la descripción dejamos el recurso del LEAN de Microsoft, donde tenéis una guía para la creación de la base de datos. Y nada, nos vemos la siguiente. Hasta luego.